Una desaparición, una injusticia, confusiones. Y todo porque quien cometió el delito era hijo de alguien importante de ese pueblo. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de mujeres, niños, personas asesinadas o desaparecidas en algunos lugares donde la injusticia no logra hacer eso que tanto debe hacer? Porque quien hizo el delito o quien tiene que ver con el delito es hijo o alguien cercano o conectado a alguien importante. Y no hablo de mafias, no es esa persona hijo de alguien peligroso. Esa persona hijo o hija de un político, con presencia y con muchísimos contactos. Este es el caso italiano de Elisa Claps. Es un caso, chicos, muy famoso aquí en Italia y que es un caso que sinceramente me llenó de mucha impotencia. Impotencia que con tan solo escuchar, por varios motivos, ustedes mismos me van a entender. Y si ves este caso completo, vas también a entender cómo es que la corrupción existe en todas partes del mundo. No importa si es un primer mundo, si el país es algo desarrollado, si está dentro de una Unión Europea o fuera, etc. Este tipo de casos definitivamente existen en todas partes. Buongiorno, buonasera a todos. Yo soy Ezequiel. Este es mi canal de True Crime. Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Les recuerdo que el fin de mis videos tiene el objetivo de comunicar, dar mensajes positivos de alto impacto y de sobre todo recordar las víctimas de cada historia. Este video, chicos, lo tengo que dividir en dos partes porque necesito hablar de dos personas diferentes que ustedes tienen que entender, que es Elisa Claps y Danilo Restivo. Así que esta misma semana, en el próximo video que va a salir la segunda parte de este mismo. Así que sin perdernos más, comencemos. Elisa Claps nace el 21 de enero de 1977 en Potenza, que es un pueblo, digamos, que queda en el sur de Italia. Su madre es Filomena Lemma, que es una empleada de un banco bastante importante en Potenza. Y su padre, Antonio Claps, que es un vigilante nocturno y un trabajador de una tabaquería del pueblo. Una familia de dos personas muy trabajadoras. Ella sería la tercera hija después de sus dos hermanos Gildo y Luciano. Su familia es muy creyente y sobre todo practicante de la religión católica. Cada domingo, sin faltar gente, iban a misa. Todos describen a Elisa como alguien muy dulce, generosa y muy buena persona, que siempre ve el bien en los demás, nunca ve el mal. Y por esto podemos decir que es una persona muy ingenua. Quien conoce a Elisa dice que Elisa es una persona que justifica siempre a los demás. En el momento en que los demás se equivocan, ella siempre busca el lado positivo como para no verlos como las personas, digamos, los villanos de las historias. Tiene mucha compasión y esta característica, lo vamos a ver más adelante, tiene todo que ver con el desarrollo de esta historia. Elisa estudia en el Liceo Clásico de Potenza y sueña con volverse un médico. Ella quiere estudiar esta carrera para luego irse a África y dedicarse al voluntariado de los Médicos Sin Fronteras. Como les dije, Elisa es muy altruista, es muy buena, sobre todo con las personas menos privilegiadas y aquellas poco más desafortunadas que ellas. Elisa le encanta leer, desarrolla esta pasión por la lectura gracias a su hermano Gildo, que le transmitió esta pasión por leer, sobre todo los libros de la saga del Señor de los Anillos. Elisa es muy apegada a su familia, sobre todo a su padre, alguien a quien ella considera su mejor amigo y le cuenta absolutamente todo. Y también tiene una mejor amiga, que sería Angela, con quien se la pasa para arriba y para abajo a todos lados, ya que su madre y la madre de Elisa eran colegas en algún momento. Elisa tiene un diario donde ella escribe lo feliz que es vivir, lo hermosa que es la vida, lo positivo que le pasa en el mundo, y considera este diario una de sus cosas más preciadas. Los Claps viven en una pequeña casa cerca del centro de Potenza y hay un par de cosas que tienen que saber sobre esta ciudad para que les haga más sentido más adelante. Potenza es la capital de la región de Basilicata, en el sur de Italia, y es una ciudad no muy grande, tampoco muy pequeña, de más o menos unos 70,000 habitantes. Y hay gente que llama esta ciudad la ciudad vertical, por su forma montañosa un poco como es y por la cantidad de escaleras que tiene. De hecho, hay algunas personas que llaman esta ciudad la ciudad de las 100 escaleras, ya que la gente tiene que siempre subir y bajar para poder moverse a cualquier lado. Y hoy en día es una ciudad que tiene muchas escaleras mecánicas, que hace que esta ciudad se convierta en la primera ciudad con
si se pueden llamar, más transportes públicos y con más conexiones de transporte público en toda Europa, ya que una escalera conecta con una calle, después la otra con la otra y así. Y esta ciudad también tiene otro apodo que no tiene nada que ver con las escaleras, tampoco tiene nada que ver con las subidas y las bajadas, y es la ciudad de las apariencias. Esa ciudad donde cualquier cosa que pase, siempre la gente quiere hacer como si no pasa nada. Cualquier cosa que suceda, sea bueno o malo, cada uno vive en su mundo y nadie interviene en absolutamente nada. Cualquier cosa que pase, nada va a pasar, nadie se va a enterar porque no quieren arruinar la apariencia de la ciudad. Entonces, regresamos a la historia. Es el 12 de septiembre de 1993. Es un domingo, Elisa tiene 16 años, es un día bastante soleado, tranquilo. Ese día la familia Claps tenía en programa irse a una casa que ellos tenían en un campo cerca de Potenza. Ese día todos tenían que ir. Luciano junto a sus padres se van antes en la mañana temprano, mientras que Gildo y Elisa se quedan en la casa y dicen que van a llegar un poco después. Como les dije, era un domingo y Elisa iba a misa todos los domingos. Y ese domingo tenía que ir con su amiga Eliana, una amiga con quien también tenía que ir a la casa del campo, en donde también, en teoría, en el mediodía, tenía que llegar Elisa con su hermano. Entonces Elisa se levanta, se prepara y sale a la iglesia de la Santísima Trinidad, que es la iglesia principal, digamos la catedral, por así decirlo, de este pueblo. A las 2:30 más o menos, Gildo estaba esperando a que su hermana regrese a su casa y suena el timbre y el convencido se levanta a abrir el timbre porque seguramente era su hermana quien pues estaba llegando, ¿no? Cuando abre la puerta se encuentra a Eliana, la amiga de Elisa, que le pregunta a Gildo si Elisa estaba en casa. Gildo la mira y le dice, no, Elisa tenía que estar contigo. Eliana dice que sí estaban juntas, estaba con ella, pero que a la hora de salir de la misa había un bululú, había muchas personas y en algún punto se perdieron. Y ella pensó pues que Elisa se había ido directamente a su casa. Pero dice que se quede tranquilo, que iba a ir a buscarla, que no se preocupara. A Gildo esta historia no le convence para nada, ya que el centro de esta ciudad donde se encontraba esta iglesia era un hueco. Era prácticamente imposible que alguien se perdiera después de salir de una misa. No habían ni siquiera tantas personas, eran nada más las mismas personas del pueblo. Así que él también de una forma u otra preocupado sale con Eliana y más o menos a eso de 1 de la tarde, cuando Eliana efectivamente se da cuenta de que no encuentra a Elisa, le confiesa la verdad a Gildo, a su hermano. La verdad era que ella y Elisa no fueron a ninguna misa y que Elisa tenía una cita con un chico. Se tenían que ver juntas en la plaza a las 12:30, pero Elisa nunca se presentó. Y Eliana tampoco la vio cuando la estaba buscando. Gildo le pregunta inmediatamente con quién tenía esta cita Elisa, quién era este chico, a lo que Eliana responde, Danilo Restivo. En ese momento a Gildo se le para el corazón y tenía la certeza de que este Danilo Restivo le había hecho algo a su hermana. A este punto, chicos, necesitamos pararnos un momento y necesito explicarles quién es esta persona llamada Danilo Restivo en esta historia, para que entiendan el contexto y para todo. Nace el 3 de abril del 1992 en Erice. Es un pueblo pequeño que queda en Sicilia, pero a mitad de los 80, junto a toda su familia, se mudan a Potenza. Mientras su padre Maurizio Restivo había tomado y se había ganado un puesto bastante importante en la biblioteca principal de Potenza, lo cual era el director, y esto le dio una cierta importancia, esto le dio un cierto privilegio de una persona con conocimiento y sobre todo con contactos. La madre de Danilo es una señora docente, ella es profesora, y también tienen otra hija, la hermana de Danilo, que viene siendo Anna. Danilo desde pequeño siempre fue una persona muy peculiar, digamos, alguien muy diferente al resto del mundo. Por ejemplo, en la escuela primaria sucedía mucho que Danilo tenía una necesidad excesiva de ir al baño. Él a cada rato le pedía permiso a la maestra para poder ir al baño, una cantidad absurda de veces. Y la maestra nunca entendía por qué Danilo siempre necesitaba ir al baño.
Lo hacía tantas veces que llegó un punto en el que esta maestra le dice a uno de sus compañeritos que lo vigilara y que fuese atrás de él para ver qué hacía Danilo tanto en el baño. Este compañerito, pobrecito, se iba atrás de Danilo y se daba cuenta que Danilo siempre vigilaba el baño de las niñas para ver qué estaban haciendo estas niñas. Él iba al baño, digamos, cerca del baño de estas niñas a vigilar mientras las niñas entraban. Y no solamente vigilaba, él tenía un cuaderno y un lápiz donde anotaba todos los nombres de las personas que lograba reconocer y también de las frases de las conversaciones que se decían estas niñas en el baño. También escribía en este cuadernito que él quería ennoviarse con todas. Él quería prácticamente a todas como novias. No quiero decir que esto sea normal, simplemente creo que esto no es extremadamente anormal para un niño, pero lo que va a pasar a continuación sí es algo que es absolutamente anormal para un niño y para un joven. Y van a entender el porqué. Los testimonios de víctimas de Danilo más adelante van a ser Sonia y su primo Angelo, que eran dos niños que Danilo conocía. En el momento ella tenía 12 años y su primo tenía 11. Era, digamos, una vecina cercana de Danilo y describe que Danilo era una persona con mucha dificultad a hacerse amigos. En todo esto, Danilo tenía unos 14 años más o menos. Una incapacidad y una dificultad a hacerse amigos. Exactamente porque los demás lo consideraban como el extraño, el raro, el que nadie se le acercaba. Ella dice que siempre que regresaba a casa, siempre le tocaba, bueno, no siempre, pero bastantes veces le tocaba tomar la misma ruta que tomaba Danilo para regresar a su casa. Que muchísimas veces, si no prácticamente la mayoría de las veces, Danilo le decía a esta niña que lo acompañara a un lugar secreto que él tenía, que le quería mostrar algo. Se lo decía muchas veces, tantas veces. Era siempre muy insistente y Sonia siempre decía que no. Hasta que Sonia un día básicamente se cansa y dice, bueno, ok, muéstrame este lugar secreto. Pero algo dentro de Sonia le decía, no te confíes del todo, y básicamente le pidió a su primo Angelo que la acompañara. Al día siguiente se encontraban Danilo Restivo, Angelo y Sonia yendo a este lugar secreto de Danilo, y Danilo les empezó a decir que para ir a este lugar ellos tenían que tener los ojos vendados y las manos amarradas. Estos dos dijeron que sí y se hacen amarrar las manos, y cuando se hacen vendar los ojos, Sonia era viva y básicamente hizo algo como que para que en el momento, apretó un poco los ojos en el momento en que la vendaron, de manera que cuando los abriera pudiese ver un poquito abajo, ¿no? Y pudiese de alguna forma, digamos, tener esa trampa de que veía realmente todo. Danilo los lleva a un lugar que era como una especie de container, como un recipiente, ¿saben? Estos enormes que llevan los camiones. Y cuando entran, Sonia podía ver simplemente unas dos sillas que estaban una al lado de la otra. Sonia lo que logra ver era que Danilo se estaba poniendo unos guantes de plástico y a un cierto punto agarra el cuello de su primo Angelo, del pequeño Angelo, lo lleva hacia atrás y le pone un cuchillo en su garganta, apretándolo y haciendo presión con el cuchillo. En ese momento Sonia se le va encima a Danilo como para defender a su primo. Danilo se asusta, tira el cuchillo, sale corriendo y los encierra en este container, en este recipiente. Estos dos empiezan a gritar muy fuertemente hasta que Danilo en un cierto punto regresa, les abre la puerta, los desamarra, les quita las vendas y Angelo estaba lleno de sangre. Él realmente... Danilo le había abierto, ¿no? Le había abierto, lo había agredido y le había casi que medio apuñalado la garganta. Sonia agarra de la mano a su primo y salen corriendo a su casa. Danilo sale corriendo tras de ellos y les dice, paren, por favor, no digan nada. Cuando llegan a casa de Angelo, obviamente sus padres lo llevan de emergencias al hospital y los médicos luego se dan cuenta y le dicen a los padres de que si ese cuchillo hubiese entrado de tan solo 1 milímetro más, Angelo hubiese realmente arriesgado su vida. Y este pequeño durante 20 días estuvo solamente nutriéndose de líquidos. Obviamente los médicos preguntan cómo fue que esto pasó, qué fue lo que pasó,
y aquí es a donde sale el nombre de Danilo Restivo. Inmediatamente los padres sacan una denuncia en su contra. Estamos hablando de un chico de 14 años y aunque sea un niño, de todos modos, o sea, es una persona ya grande. Pocos días después, en la casa de Angelo se encuentra y toca la puerta el padre de Danilo, Mauricio, desesperado, llorando, rogándoles a la familia de Angelo que retiraran la denuncia a cambio de 1.000.000 de liras italianas a la época. La familia de Angelo en ese momento estaban pasando por una crisis económica muy fuerte y se dejan convencer por las palabras de Mauricio. Incluso este Mauricio de alguna forma los intentaba hacer sentir un poco culpables, diciéndoles que su hijo solamente necesitaba ayuda, necesitaba hacerse curar, que una denuncia le podía simplemente arruinar la vida por siempre. Les pide comprensión y que él se iba a hacer cargo de su hijo y iba a hacerse cargo de sus problemas mentales y que lo iba a hacer curar y se iba a ser responsable de todas las cosas que estaba ocasionando. Recuerden que Mauricio para ese momento era una persona muy importante en esta ciudad, tenía un cargo de privilegio, de mucha credibilidad, tenía la credibilidad de muchas personas en esta ciudad, era un referente. La familia de Angelo acepta el compromiso, retiran la denuncia y aceptan el dinero del señor Mauricio. Mauricio jamás iba a hacer cargo de los problemas de su hijo. No iba a hacer que su hijo hubiese ido con ningún profesional. Su forma de ayudar a su hijo era prácticamente cubriendo sus problemas con arena. Creía que con el poder y con sus contactos podía simplemente tapar las cosas y los problemas en los que se metía su hijo, que era solamente una etapa en la que Danilo estaba, que esto iba a pasar tarde o temprano. Era simplemente una persona joven en su juventud haciendo cosas de jóvenes. Cosa que, como sucede en la mayoría de estos casos, solamente esta actitud del padre ocasionó y creó realmente al verdadero delincuente y asesino que fue más adelante Danilo. Pasa el tiempo y a Danilo no le va bien en la escuela, no logra integrarse en nada. Repite un año, reprueba un año y su padre lo manda a una escuela privada en donde también le iba mal. Y su padre lo inscribe luego en un instituto privado odontotécnico donde finalmente logró conseguir el título de bachiller. A los 18 años hace una prueba de militar, para entrar al servicio militar y no lo pasó porque las personas que le hicieron este examen retenían y pensaban que él era un poco inmaduro, tenía rasgos muy inmaduros para pasar este examen. Entrando en lo específico, se hacía pipí en la cama. Meses antes de la desaparición de Elisa, Danilo tenía 21 años y sus rasgos de obsesión con las mujeres no hacía otra cosa que empeorar. Se obsesiona con 3 chicas que vivían enfrente del palacio donde él vivía, que desde su casa las lograba espiar de alguna forma y a Danilo no le bastaba espiar. Para él no era suficiente espiar, él tenía que hacer algo al respecto. Y siempre estaba listo para hacer algo. Encuentra el teléfono de la casa de estas 3 chicas y empieza a llamar a cualquier hora, sobre todo a las horas de las noches. Estas chicas cuentan que al teléfono, cuando respondían, Danilo hacía como respiros muy extraños, con sonidos bastante raros, y que siempre les describía la forma en la que ellas se vestían. Les recordaba la forma en la que ellas se vistieron durante el día y básicamente diciéndole este tipo de cosas, haciéndolas entender que de alguna forma las observaba. E incluso habían veces que cuando respondía les hacía escuchar la melodía de Perelisa de Beethoven. Un loco, un psicopático. Y esto no es todo, chicos. Estamos lejos de terminar con las cosas que hacía Danilo con estas 3 chicas. Estas dicen que habían veces que Danilo les mandaba objetos raros, cartas extrañas, cartas con dibujos pornográficos y también objetos muy raros, como por ejemplo una vez le mandó una caja en donde había un cronómetro adentro que, tenía como una cuenta regresiva y una nota que decía: boom, ¿cuánto tiempo te falta, Giovanna? Giovanna era una de estas 3 que vivían en esta casa. ¿Quién sabe si esta melodía ya era una pista de algo que tenía que ver con lo que le hizo a Elisa más adelante? Y para la época él ya estaba de por sí obsesionado también con Elisa.
Cuando podía siempre la invitaba a salir, la llamaba, le decía que lo siguiera, la invitaba a cualquier lugar. Probablemente la perseguía también muchas veces. Tan insistente que habían veces que Elisa escribía en su diario que a veces se sentía restringida, obligada a pasar tiempo con él porque si no, no la dejaba en paz. Creía que solamente de esta forma la dejara en paz. Porque de por sí a Danilo, o sea, Elisa no le gustaba para nada a Danilo, no le fastidiaba, pasar tiempo con él era terrible. Pero lo hacía de todos modos porque veía como él siempre estaba solo, recordemos también la personalidad de Elisa, sentía esta compasión por él y veía como todos los demás chicos de alrededor le hacían bullying por tan solo él. El verano pasado, Gildo, su hermano, y Elisa se encontraban en la costa de Monte Giordano. Mariana es una costa que queda más o menos a unas 2 horas de Potenza. Cuando de repente Elisa se encuentra a Danilo y Danilo enseguida pues le pide a Elisa que pues se diera una vuelta con él, que caminara un rato con él. A lo que Elisa, estando digamos de abrazos con su hermano, de alguna forma le aprieta el brazo a su hermano como haciéndole entender como que sálvame de esta situación, no quiero pasar tiempo con él. Y Elisa le responde seco, le dice no estoy interesada, chao. Luego Danilo le empieza a insistir demasiado, que incluso hasta le agarró el brazo enfrente de su hermano, le agarró el brazo diciéndole vamos, acompáñame, insistiéndole, hasta que su hermano obviamente en ese momento intervinió y dijo ya, déjala en paz. A Gildo, su hermano, esta escena le quedó en su cabeza porque de por sí jamás había visto a su hermana tan asustada como en ese momento. Por eso es que, regresando a nuestra historia, en el momento en el que Eliana le dice a Gildo que nunca fueron a misa y que estaba en una cita con Danilo Restivo, ya en ese momento Gildo sabía que algo andaba mal y tenía el presentimiento de que algo malo había pasado. Gildo también se molesta con Eliana, le dice ¿cómo es posible que la dejaste irse con él cuando a mí él no me gusta y sabes que no me gusta? Eliana le dice que Elisa había hablado con él el día anterior porque Danilo la había llamado al día anterior insistiéndole tantísimo, insistiéndole de nuevo, y que Elisa aceptó también con la excusa de que pensaba que tal vez Danilo la podía dejar en paz de esta forma. Gildo inmediatamente se dirige a la casa de los Restivos, toca el intercomunicador y al responder es Mauricio, el padre de Danilo, quien inmediatamente dice algo así como mi hijo está comiendo, no puede responder porque Gildo le había pedido que le pasara a su hijo, que quiera hablar con su hijo. Gildo le dice no, pásame inmediatamente a tu hijo porque tu hijo estaba con mi hermana y mi hermana no regresó a casa. Mauricio ahí en ese momento le pasa a su hijo y Danilo le dice que sí, que él estaba con Elisa, que estaban en la iglesia, pero que Elisa se había ido antes y que él se había quedado adentro de la iglesia a pasar más tiempo a rezar. Dice también en ese momento que antes de llegar a la iglesia la había visto en la calle, que estaba un poco molesta y un poco asustada. En ese momento su padre Mauricio le quita el intercomunicador, le quita el teléfono y saluda rápidamente a Gildo y cuelga. A ese punto, Gildo corre a la casa del campo en donde se encontraban su familia esperando a Elisa y a Gildo para comer. Les cuenta toda la situación y en ese momento toda la familia, junto también a Luciano, su otro hermano, deciden regresar a la casa de Danilo Restivo. A responder de nuevo el intercomunicador fue Mauricio, quien se negaba de hacer bajar a su hijo a responder, a decir dónde estaba Elisa, hasta que en ese momento Luciano amenaza a Mauricio diciéndole si no baja tu hijo te voy a tumbar el portón. Danilo baja y Luciano dice que en ese momento Danilo estaba muy nervioso, muy sudado, muy agitado. Y poco tiempo después, desde el intercomunicador, Mauricio empieza a hablar, empieza a gritar diciéndole a Danilo que listo, que subiera rápidamente. Los hermanos Claps deciden ir a la iglesia de la Santísima Trinidad, donde fue en teoría el último lugar donde estuvo Elisa. Entran a esta iglesia y se encuentran con una puerta en la parte de arriba que las llaves las tenía pues el sacerdote, el Don Mimi, de quien vamos a estar hablando más adelante, quien se niega en abrir esa puerta porque él se estaba yendo a las aguas termales en ese momento. Y las llaves obviamente en ese momento las tenía solamente él. A ese punto los hermanos junto a toda su familia se fueron donde las autoridades a denunciar el caso. Obviamente dijeron inmediatamente el
el nombre de Danilo Restivos. Ellos estaban seguros de que este niño tenía que ver, niño, ya era un hombre, tenía 21 años, tenía que ver con la desaparición de Lisa. Las autoridades no se toman la desaparición de Lisa en serio. De hecho, dan por sentado de que ella se desapareció voluntariamente. Para ellos, ella se escapó. Ella se quería escapar de la familia y ella se escapó. Y al día siguiente, de todos modos, las autoridades van donde Danilo porque querían hacerle algún interrogatorio. Y qué raro que Danilo en ese momento se encontraba en Nápoles dando un examen de odontología en un policlínico donde tendría que regresar al día siguiente. Y todo era súper extraño. No habían señales de que él había ido a dar un examen ni nada. Pero de todos modos, al día siguiente la policía lo espera en la parada en donde el bus se tenía que parar, donde se iba a bajar Danilo. Y qué casualidad que al día siguiente, cuando las autoridades lo estaban esperando, en ese bus no estaba Danilo. ¿Quieren saber por qué? El padre de Danilo, Mauricio, junto a su abogado, hicieron parar el autobús en una parada antes para que se bajara Danilo porque ellos sabían de que la policía, las autoridades, lo iban a estar esperando en esa parada. Entonces lo hicieron bajar y hicieron que Danilo se bajara en la parada antes. Pero para no parecer tan culpables, en ese momento también el abogado de Mauricio, junto a Danilo, van hacia las autoridades a dar una que otras explicaciones. Mientras Danilo da estas supuestas declaraciones, las autoridades se dan cuenta de que Danilo en su mano izquierda tenía un corte bastante profundo. Él dice que en el momento en el que sale de esta misa, donde, digamos, supuestamente Elisa se había quedado atrás, él se mete en una de estas escaleras mecánicas, ¿sabes? De las que les hablaba, de esta ciudad, y que mientras bajaba estas escaleras se había tropezado y que se había caído hacia adelante, metiéndose y clavándose un pedazo de metal de el pulgar izquierdo hasta el índice y que le había salido mucha sangre y había utilizado su chaqueta para contraer la hemorragia. Esta fue la historia que él dijo a las autoridades cuando las autoridades le preguntaron por qué tienes esa herida en tu mano. Il segno che mi è rimasto e ho visto che ci stava conficcato questo pezzettino di lamiera. Ho preso, usciva sangue. Non so come non sono svenuto perché io sono, cioè mi impressiono alla vista del sangue. Di solito svengo. Ho avvolto il giubbino intorno alla mano. Historia que no tiene absolutamente sentido, aparte de todas las versiones que él siempre cambiaba y siempre andaba cambiando a cada rato. Cuando las autoridades van al punto en donde Danilo dijo que pasó todo esto, donde se hizo daño, el lugar físico, se dan cuenta de que estas escaleras no tienen ningún pedazo de metal que pudiese hacer daño, todo estaba en seguridad y no habían ningunos rastros de sangre ahí. Aparte, la caída que él cuenta no era para nada compatible con la herida efectiva que él tenía en su mano. Todos descubren que en esa mañana, cuando Danilo regresa a su casa, su hermana se da cuenta de que tenía esta herida en la mano y le dice para ir al hospital inmediatamente. Fueron al hospital y en el hospital los doctores se dieron cuenta de que esta fue una herida hecha por un cuchillo. Esto era un corte, esto no tenía absolutamente nada que ver con unas escaleras mecánicas. Y su hermana Ana también, cuando le preguntan, dice que Danilo al llegar a casa tenía no solamente la chaqueta llena de sangre, tenía también la camisa de adentro y todo el pantalón. O sea, había mucha sangre encima de él. A lo que los investigadores proceden a pedirle a la familia de Danilo esta ropa para poder investigarla, para poder analizarla. Le piden por favor que le dieran esta ropa. Imagínense que el señor Mauricio no permite que los investigadores tomen la ropa de su hijo porque esta ropa ya se lavó y porque podía rechazar dar esta ropa por consejo de su propio abogado. El investigador que estaba enfrente de él, mientras que Mauricio se estaba negando a darle esta ropa, veía esta ropa literalmente tendida enfrente de sus ojos y llama a la capitán de la investigación sobre Lisa para poderle pedir una orden de secuestro de esta ropa.
una tal Felicia Genovese, quien niega inmediatamente la posibilidad a este investigador de tomar la ropa de Danilo Restivo. Han escuchado muy bien. O sea, vamos a rebobinar todo lo que está pasando. Elisa Claps desapareció. Se encontraba con un tal Danilo, quien la venía persiguiendo y molestando desde hace ya bastante tiempo. El mismo Danilo Restivo, quien a sus 14 años le puso un puñal y le puso presión a otro niño de 11 años, quien prácticamente casi lo mataba. La persona quien también vio por última vez a Elisa, misma persona que cuando le hacen el interrogatorio se contradice diciendo una cosa y otra. El mismo Danilo Restivo que durante 1 hora y media después de la desaparición de Elisa regresa a su casa lleno de sangre y con una herida de corte en su mano. Y no obstante esto, él no es sospechoso y la capitana de la investigación de la desaparición de Elisa niega la posibilidad al investigador de secuestrar y tener la ropa llena de sangre de él. Sí, todo esto estaba pasando. Pasa el tiempo y llegamos al 5 de octubre del 1993. En un programa de televisión llamado Chi l'ha visto, quien lo ha visto en italiano, y mientras nombran a Elisa Claps, hablan de Danilo Restivo como sospechoso. Y en pleno programa llega una llamada de una señora que dice que conocía muy bien este Danilo Restivo. Y cuenta por enésima vez que este chico tenía una obsesión enorme con las mujeres y que tenía un específico fetiche con el cabello de las mujeres. Dice que Danilo se la pasaba cortando mechones de cabello en las calles de mujeres. Sobre todo, por ejemplo, en los autobuses. Se metía en los autobuses, se ponía atrás de las presas, por así decirlo, de las mujeres. Tendencialmente eran mujeres con el cabello largo. Les cortaba el cabello, mechones de pelo, luego se bajaba y las miraba sonriéndoles hasta que el autobús se fuera. Aparte, algunos de los mechones de cabello que él recolectaba los tenía adentro de su habitación, digamos, puesto en cuadros. En Potenza, algunas personas lo llamaban también el peluquero. Era algo de lo que se sabía en la ciudad. En la ciudad sabían de Danilo, sabían de esta persona, sabían lo que hacía con las mujeres. Tenemos cada vez un perfil más completo, lleno de más sospechas y un hombre que hacía fetiches y rituales sobre, digamos, las mujeres. Y un fetiche sabemos que es cuando las personas concentran sus deseos sexuales en alguna parte específica del cuerpo. En este caso, Danilo las tenía con el cabello de las mujeres. Aparte de todo esto, él tiene una pésima relación también con las mujeres. Su forma de relacionarse es muy intensa. Las mujeres que llegaron a conocerlo describen y dicen que era una persona muy creepy, podemos describirlo de esta forma, muy insistente, muy perturbadora. Su comportamiento no es inocente, es muy raro y nadie hace nada a su alrededor. Todos lo tratan como el tonto del pueblo, como el raro, el extraño. Ese rarito que no le haría daño a nadie. Mientras que él, recordemos que por juego, casi asesinaba y degollaba a un niño a los 14 años. Es una perfecta mina de persona peligrosa que hace que nadie sospeche de él. Danilo Restivo era un asesino camuflado como el tonto del barrio. Recuerden que les dije que en este programa, Chi l'ha visto, se estaba creando una especie de presión, ¿no?, sobre Danilo, sobre que él era el responsable de la desaparición de Elisa Clap. Esto hacía que la opinión pública aumente, que más presión se le daba a él, pero en la política y las autoridades se quedaban siempre con las mismas versiones. Seguían hablando del alejamiento voluntario por parte de Elisa. Para ellos, ella se escapó. La familia Claps estaba destruida, veía pasar esto por sus propios ojos. La injusticia, la frustración, podrán imaginarse. Y no obstante esto, nunca paraban de luchar. Sobre todo la madre de Elisa, que se dice mucho que era una persona muy fuerte y que gracias a ella, digamos que su familia se mantenía prácticamente unida siempre. Su fuerza, su forma de, digamos, tener la familia junta era lo único que hacía a la familia no separarse. No obstante todos estos problemas y todas estas dificultades. Su padre Antonio tiene serios problemas para elaborar la pérdida de su hija. Para él ya su hija
él no iba a volver a ver a su hija más nunca. Recuerden que él tenía una relación muy especial con ella. Él era como su mejor amigo. Para él era su sol. Él, sí, la hija de papá. Era, digamos que era el orgullo para él, su hija. Este dolor le dificulta en todo en su vida. Él se aísla en su propio dolor y lo impide también de luchar para poder, digamos, descubrir la propia verdad. Para Antonio, él ya no iba a poder ver a su hija. Esta era la única verdad que él tenía. Esta era la única verdad que contaba para él. Del resto, no le importaba. Como les digo, la familia Claps es constringida a ver pasar la justicia por sus propios ojos y ver cómo nada sucede. Por ejemplo, el 5 de marzo del 95, Danilo viene acusado por falsas declaraciones a la hora de hablar de Elisa Claps. Se le acusa de haber mentido en todas las declaraciones sobre Elisa y viene condenado con la justicia por tan solo 2 años y 8 meses, que de esos 2 años y 8 meses se le descontaron básicamente no sé cuánto tiempo por algunos trabajos sociales útiles. Recuerden que también Danilo estaba en medio de otro proceso. Recuerdan a las 3 chicas que vivían enfrente de su casa, a quienes él les mandaba objetos raros y cartas raras. Estaba también en un proceso por stalking de ellas. Proceso que se vino a culminar con una multa simple de 500 euros. Las investigaciones no proceden para nada. Nadie se explica cómo es que la justicia no era capaz de ver lo que realmente era este hombre, de ver lo que realmente hacía. ¿Y cómo es que se le penalizaba solamente con unas condenas tan ridículas? No es que por lo menos salía de ahí con una nueva forma y nueva versión de él. No, seguía siendo la misma persona. Hasta que llega el 1999, pasa algo. Un ex mafioso llamado Gennaro Capiello fue una persona metida en la mafia de Calabria. Calabria es una región de Italia. Italia tiene diferentes mafias. Una de esas se llama l'Andrangheta. Se arrepiente de todos sus hechos y empieza a colaborar con la justicia. En sus enormes declaraciones para empezar a colaborar con la justicia y descontar la pena que tenía que pagar, habla del caso de Elisa Claps. En específico, nombra que la tal Felicia Genovese, recuerdan, la capitana de las investigaciones del inicio cuando la familia de Elisa había denunciado y era la capitana que estaba a cargo de esta investigación. Esa que no dejó que el investigador le quitara la ropa llena de sangre de Danilo al padre. Este colaborador ex mafioso cuenta que el padre de Danilo Restivo, Mauricio, le ofreció 100 millones de liras de la época al esposo de esta Felicia para hacer que ella de alguna u otra forma parara el caso y bloqueara, las acusaciones hacia Danilo. Esto explicaría una cantidad de cosas enormes. Explicaría por qué Capiello, esta señora, no dejó que el investigador tomara la ropa de Danilo, los huecos en las investigaciones y el por qué, no obstante todas las investigaciones y la claridad de todo lo que tenía que ver con Danilo Restivo, nada salía adelante, y explicaría cómo es que Danilo tuvo solo una condena tan absurda. Esta capitana niega fuertemente las declaraciones de este ex mafioso e incluso lo acusa por difamación. O sea, lo demanda por difamación. No es que se resolvió este caso, no es que este caso pasó algo, digamos, wow. Por lo menos cambiaron, el encargo de este caso ya dejó de estar en Potenza y pasó a estar en Salerno, que es una ciudad cerca de Potenza. Entonces entró un nuevo equipo en las investigaciones y por ende un nuevo capitán. Ya no es Felicia Genovese, sino una tal Bárbara Strappato. Lo bueno es que era un nuevo equipo, no había posibilidad de sobornar, por así decirlo, por parte del padre de Danilo, pero lo malo es que tenían que comenzar todas las investigaciones desde cero. Comenzando por entrar a la casa de los Restivos, entrando a la habitación de Danilo y encontrando cosas muy particulares. Como por ejemplo una caja llena de fotos de mujeres desnudas que tenía Danilo, que tenían una forma física un poco retorcida y que Danilo decía que todas estas mujeres eran sus ex. Dentro de una agenda que encuentran en la habitación de Danilo, también encuentra como un papelito con un número de teléfono que decía Licia Genovese. Gente, explíquenme ustedes en qué mundo
la persona que está siendo acusada tiene el número del encargado de la investigación que en teoría lo está acusando y le está dando, digamos, la condena. Tiene el número personal de esta persona y de paso tiene un sobrenombre, Licha, como si tuviesen una cierta confianza. Esto debería absolutamente hacernos pensar sobre las declaraciones que decía este ex mafioso colaborador de la justicia. Otra cosa que fueron a hacer fue que fueron a revisar la iglesia en donde se encontraban Danilo y en donde fue el último lugar donde se encontraba Elisa. Si lo piensan, es absurdo porque los investigadores anteriores, nadie se le había pasado por la cabeza haber chequeado por lo menos esta iglesia si no fuese... O sea, los únicos que fueron a esta iglesia, que fue el último lugar donde en teoría estuvo Elisa, fue la familia de la misma Elisa, la familia Claps, quienes no pudieron entrar de por sí, no pudieron entrar ni revisar a fondo la iglesia porque el sacerdote, el Don Mimi, estaba en sus aguas termales. Las autoridades tienen obtienen un derecho de inspección, ¿ok?, que les permitía revisar las partes de las calefacciones de esta iglesia, solamente las partes de las calefacciones. Don Mimi abre la puerta a este nuevo equipo de seguridad y apenas se da cuenta de que son estas personas para inspeccionar, dice: hola, buenas, inspección. No, aquí no pueden entrar, y cierra la puerta inmediatamente. Tienen que saber, chicos, que Don Mimi es el sacerdote principal de esta iglesia, que es como la iglesia más importante de Potenza. Era un hombre muy importante, con muchos contactos, con conocimiento y mucha influencia. Era algo así como el padre de Danilo, Mauricio, director de la biblioteca principal. Don Mimi siempre se mostró muy evasivo, como que él no conocía nada de lo que estaban hablando. De hecho, los inspectores, a la primera, cuando hablaron con él sobre si conocía algo o conocía algo de Elisa o algo, su declaración, lo que él dijo en ese momento fue: no conozco ningún Danilo y yo no conocía ninguna Elisa. Hablando en pasado, como si él dentro de él supiera que Elisa ya no estaba. Confesión, gente, que era también absolutamente falsa, ya que diciendo que él no conocía ningún Danilo. Luego también, cuando revisaron la habitación de Danilo, en una parte de su habitación tenía como un álbum de fotos en donde encuentran una foto donde era como el cumpleaños de 18 años de él, donde había una foto grupal con todos los invitados de este cumpleaños, y entre ellos se encontraba Don Mimi al lado de Danilo, casi que de abrazos uno al otro. Aparte, ¿recuerdan el episodio que les dije cuando Danilo tenía 14 años que intentó apuñalar a Angelo, el primo de esta Sonia, y que después del hospital, etcétera, había ido toda la familia a denunciarlo? Pues en el momento en el que el papá de Danilo fue a la familia de Angelo para ofrecerles este dinero para que retiraran la denuncia en contra de su hijo, adivinen quién estaba con él. Estaba Don Mimi. Entonces, obviamente que Don Mimi conocía a Danilo y muy bien. Entonces, muy evasivo con estos investigadores. Estos investigadores, si no fuese por una orden que tenían para poder entrar, no hubiesen podido entrar. Pero, ¿qué tenía tanto que esconder Don Mimi a las autoridades? Ya lo veremos. Lograron entrar para inspeccionar la parte de las calefacciones, pero no lograron encontrar nada. Al pasar los años, Danilo termina su condena, ridícula condena que tenía allá en Potenza, y decide irse a otra ciudad. Pero a donde sea que él se iba, él se metía en problemas. Sigue con la obsesión de cortarle el cabello a las mujeres, sigue haciendo este tipo de cosas. Hasta en una ocasión se dice que le ofreció orine de beber a una chica que conocía sin decirle que esto era orine. En otras ocasiones les pedía los zapatos de estas chicas, que se quitaran los zapatos y se los regalaran. Una naturaleza dentro de él que él no lograba contener, o sea, era difícil de controlar para él. Gildo, el hermano de Elisa, crea un sitio web donde todas las personas que tenían declaraciones o testimonios, cosas que decir para agregar para la investigación, para hacer justicia con Elisa, él crea este sitio y le llega un correo a este sitio. Un correo que era de parte de Elisa. O sea, así estaba escrito.
En este correo estaba escrito que Elisa, ella misma, decía que se había ido a Brasil, que se había escapado. Fue voluntario su decisión de irse lejos, se fue para Brasil y que no quería que la persiguieran, no quería que la buscaran. Obviamente Gildo sabe que este correo era falso. De hecho, busca la dirección IP de este correo y descubren el punto de internet en donde fue enviado este correo. Y se da cuenta de que este punto de internet era en Potenza. Y cuando va al punto de internet y chequea el registro de clientes que estaban utilizando ese computador de esa dirección IP, adivinen cuál fue el nombre que Gildo encontró, pues ese mismo de Danilo Restivo. No obstante esto, nadie dice nada, nadie hace nada. Ahora, gente, hay que ir adelante en el tiempo, ya luego lo van a entender, pero hay que ir hasta el 12 de noviembre del 2002. Hay que movernos a Inglaterra, una ciudad llamada Bournemouth. Heather Barnett era una mujer de 48 años que vive ahí con sus dos hijos, Terry de 14 años y Caitlin de 11 años. Ella trabajaba como costurera desde su casa y el 12 de noviembre del 2002, inesperadamente, un día, sus hijos, mientras que regresaban de la escuela a su casa, se dan cuenta de que su madre no los estaba esperando en la puerta de la casa como siempre lo hacía. Ellos entran a su casa y se dan cuenta de que su madre no está, o al menos no está ahí en la puerta para saludarlos como lo hace siempre. Caitlin empieza a buscarla por toda la casa, empieza a ir a los cuartos, a la cocina, a todos lados, sube a la habitación de arriba y lo único que le queda por encontrar es el baño, que estaba con la puerta cerrada. Caitlin tenía un presentimiento muy terrible, de hecho estaba muy asustada y en ese momento ella sabía que algo mal estaba por ver y le pide a su hermano que por favor la acompañara para poder abrir la puerta y ver qué había ahí adentro. Caitlin y Terry abren la puerta de este baño y se encuentran a su madre desvivida en el suelo, llena de un charco de sangre de ella misma. Mientras los dos pequeños se encuentran afuera de la casa en shock, llenos de pánico, tratando de llamar a la policía, llaman la atención de todos los vecinos de alrededor y en particular de la pareja de vecinos que tenían enfrente de su casa. Aparte, chicos, esta llamada era muy desgarradora, o sea, es absurdo. Estaba prácticamente Terry hablando por teléfono desesperado, lleno de impotencia, de mucha, estaba desgarrado, destruido, llamando, hablando con esta policía, esta autoridad, esta operadora, explicándole la situación, diciéndole que acababan de asesinar a su madre, que por favor alguien ayudara, que alguien viniera pues a ayudar a hacer algo, a lo que la operadora responde como que, pero ya va, la persona que está gritando en el fondo es tu mamá. Y terriblemente frustrado y pobrecito niño de 14 años le dice, no señora, esta no es mi mamá, esta es mi hermana. Mi madre está muerta. She's lying in the bathroom on her back. And what's happened to her? She's bloody had her pieces cut off her, for God's sake. Right, now who's done that? I don't know. I just walked through the door, but you're calling for my mum, she's not here. Walked into the bathroom, she's lying on her back. She's dead, she's had her breasts cut off. This is mad. Had her breasts cut off? Yes. Ustedes se preguntarán, chicos, ¿por qué estás hablando de otro caso de True Crime que no tiene absolutamente nada que ver con Elisa Claps? Bueno, les dije que en el momento que estaban afuera llamaron la atención de todos los vecinos alrededor, pero en particular también de los vecinos que tenían enfrente. Eran una pareja de italianos, una chica y un chico italiano, una mujer llamada Fiamma Marzango y un hombre que no tenía otro nombre sino el de Danilo Restivo. Chicos, la primera parte de esta historia culmina acá porque lo que les voy a estar contando más adelante se complica y no poco. No quiero dejarlos confundidos y esta misma semana voy a estar montando y voy a estar subiendo la segunda parte de este video, así que no duden inmediatamente en activar la campanita porque en los próximos días, no tardaré más de 3 días en subirlo, voy a estar subiendo la segunda parte de esta historia. Si te gustó
esta historia, necesitas absolutamente activar la campana para que luego te llegue la notificación a tu teléfono en el momento en el que yo suba el video de la segunda parte de esta. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué estabas haciendo mientras me estabas escuchando. Si te gusta este contenido, te pido de corazón que te suscribas, que comentes, que les des like, porque de esta manera me estarías ayudando muchísimo a crecer este canal. Estoy muy emocionado por crecer, por seguir trayéndoles contenido de calidad y cuentos de casos que suceden en el mundo. Gracias por llegar hasta acá. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.